El fotógrafo Michael Córdoba ha retratado con dolor a un estudiante delante de una tanqueta de la policía en Colombia. Si fuera en China, como en Tiananmen, habría dado la vuelta al mundo, pero como es en Colombia e Iván Duque es amigo de los Estados Unidos, ese estudiante podría estar ahora mismo muerto y daría lo mismo. Ojalá que no sea así. Van camino de 40 las personas asesinadas en Colombia, casi todos jóvenes, que protestan porque su país no les deja vivir y ahora, además, les matan. Si fuera en Venezuela o en Rusia, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos estarían protestando. Pero el expresidente Uribe prometió 6 bases norteamericanas a los gringos y esa voluntad de convertir al país en el Israel de América Latina sigue vigente. Los niveles de pobreza en Colombia son de un país africano, con el 42% de su gente en condición de pobreza en 2020 y el 15% en pobreza extrema. La COVID ha matado en Colombia tanto que ocupan el 4º lugar. Y por si se muriera poco, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, van más de 1000 defensores de derechos humanos asesinados. Pero no pasa nada, porque Colombia es amiga de los Estados Unidos, sean de Trump o de Biden. Trump presionó para que el proceso de paz fracasara. Los territorios de los que se han retirado las FARC están ahora en manos de paramilitares y los cárteles mexicanos de la droga han penetrado también esos territorios donde las comunidades indígenas podían sobrevivir al margen de las sierras eléctricas que los narcos han regresado a esas zonas. De esto no te darás cuenta si vas a Bogotá o te alojas en Cali en un hotel de la zona rica. El embajador de los Estados Unidos lo sabe. Sabe que la gente rica y las clases medias acomodadas viven rodeadas de una pobreza extrema y de una juventud que no tiene ningún futuro, pero que lee mucha poesía y que le dice a los narcorricos de la Núñez de Balboa, de Bogotá o de Cali, que les gritan en las manifestaciones que tienen miles de armas, que ellos tienen, en cambio, miles de libros en las bibliotecas. En Colombia han marchado los estudiantes y la gente de los pueblos indígenas y les han disparado los policías y les han matado, como si hubieran disparado en España a los estudiantes en la Gran Vía o a los campesinos que pedían precios justos en una carretera de Cáceres. Protestan porque les quieren subir los impuestos a los pobres y bajarlos a los ricos. Protestan porque les han matado a sus líderes en las comunidades. O protestan porque cada vez en Colombia es más difícil estudiar. El partido franquista español Vox ha invitado a que les sigan disparando, dándole aliento al presidente Duque para que no respete el derecho de reunión, de manifestación, de expresión que están recogidos en la Constitución colombiana. La extrema derecha, de manera cada vez más clara en todo el mundo, está otra vez dispuesta a tirar de gatillo, como ocurrió en los años 30. Ahora de momento lo dicen, que fue como empezaron, esperando el momento en que vengan los locos y lo ejecuten. En Colombia no hacen falta locos, lo hace directamente el gobierno, autorizando esas ejecuciones. Lo ha alentado igualmente el expresidente Uribe, que si hubiera justicia penal internacional estaría en la cárcel. Uribe, por cierto, siempre ha sido muy amigo del PP y de Vox en España. Dios los cría y los enemigos de la democracia ya se juntan entre ellos. Como dice Boaventura de Sousa Santos en Colombia, quieren imponer la situación del post-COVID-19 a tiros. Biden está empezando a solventar sus problemas internos, pero el bienestar de los gringos siempre lo han pagado los latinoamericanos. ¿Y Europa? Europa todavía está buscando a Guaidó, a ver si la ilumina, como para preocuparse de los asesinatos en Colombia. De eso nos tenemos que preocupar los demócratas. Y si no es por la defensa de los derechos humanos, que ya debiera bastarnos que sea porque lo que está pasando en Colombia va a terminar pasando en cualquier sitio. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. 25 de mayo de 2014. Podemos saca 5 eurodiputados y 1.200.000 votos. Aquello representó el fin del bipartidismo que había imperado en España en los últimos 40 años, desde que se había recuperado la democracia. El establishment español entró en crisis. Después vinieron los ataques, vinieron una furia del statu quo desconocida contra esta formación política y que se incrementó cuando rompió un tabú, que ninguna fuerza a la izquierda del Partido Socialista podía entrar en el gobierno de España. Después de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, Pablo Iglesias dimite de sus cargos y empieza una nueva etapa en esta formación política, en un contexto radicalmente diferente a aquel en el que comenzó. Y para hablar de estos temas que generan tanta incertidumbre, tenemos hoy con nosotros a Txema Guijarro, economista, experto en relaciones internacionales, diputado
del Congreso y secretario general del Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común. Chema, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Gracias a vosotros por invitarme. Oye, la política ha perdido toda mesura y toda continuidad, ¿no? Lo que hace 2 meses era una realidad, hoy es otra radicalmente contraria, y no sé si los relatos sobre la realidad se terminan superponiendo a la propia realidad. Bueno, el problema es ese, ¿no? Que la realidad va cambiando tan rápido que da la sensación de que los relatos terminan siempre por llegar tarde, ¿no? Bueno, es el signo de los tiempos, podrían ser otros, pero son los que nos ha tocado, Juan Carlos. Así pero es complicado, ¿no? Porque hace 2 meses, después de Cataluña, el PP estaba muerto, ahora dice no, que el PP prácticamente va a resucitar al centro derecha o a la derecha extrema en Europa, y uno dice, bueno, está habiendo unos saltos que no me permiten hacer ni siquiera análisis. Bueno, así es, ¿no? También te digo que en esos saltos o en esa sensación de montaña rusa en el que llevamos instalados ya desde hace un tiempo, también es cierto que es cuando los cambios pueden ser posibles, ¿no? Con lo cual, pese a que nos mantienen en una especie de situación esquizofrénica permanente, también es verdad que para aquellos que creemos en los cambios y en las transformaciones históricas, pues se abre una oportunidad como quizá no la habríamos visto nunca, ¿no? Hablando de esquizofrenia, el Partido Popular acaba de ganar las elecciones en Madrid con el discurso de libertad a la madrileña, y hoy escuchamos al alcalde Martínez Almeida diciendo que eso de los botellones, ni libertad ni gaitas, ¿no? Y que hace falta más estado de alarma. Claro, el problema es que la derecha lleva perdida en términos ideológicos desde hace un buen rato, ¿no? Un buen tiempo. Yo creo que la pandemia en sí, en muchas medidas, ha certificado la defunción del neoliberalismo, y por lo tanto, pues las derechas en general y las españolas en particular andan con una desorientación importante. Por eso yo creo que la consigna de Ayuso en Madrid tiene el recorrido que tiene, que es muy cortito, ¿no? Al fin y al cabo, si algo ha demostrado esta crisis pandémica, no es tanto la necesidad de que nos tomemos cañas o nos las dejemos de tomar, sino la necesidad de que haya servicios públicos de calidad, de que haya Estado, de que los ricos paguen impuestos para que esos servicios puedan ser mantenidos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahora mismo eso es un gran consenso que existe en la sociedad española y que, bueno, pues que las izquierdas tenemos que ser capaces de articularlo, ¿no? Políticamente, ¿no? Claro, después de los felices años 20 venía o un orden socialista o el fascismo. Claro, eso es, yo creo que es buena comparación, ¿no? Sobre los años 20, porque es verdad que los años 20 fueron precursores de muchas cosas y de muchas otras cosas que no llegaron a producirse, ¿no? Y es verdad que la sensación esta, ¿no? de un interregno, por lo menos la sensación que vivimos algunos es real, ¿no? Pero como digo, es verdad que estamos también con unas grandes amenazas frente a nosotros, pero las oportunidades también se están abriendo, ¿no? Siempre decimos aquello de que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, ¿no? ¿Por qué Podemos ha generado esta animadversión en las élites de España? Bueno, porque Podemos ha sido un descarado, ¿no? Ha cometido el descaro de señalar a los poderosos y de intervenir en política con todo lo que eso significa, ¿no? Tradicionalmente eso había sido un espacio vedado, ¿no? Solo tenían derecho a entrar ahí el bipartidismo, es decir, muy pocos electores dentro del conjunto de los españoles tenían acceso o derecho a poder conformar un gobierno. Yo creo que nosotras y nosotros hemos roto ese tabú. Precisamente la aportación histórica que creo que hacemos como movimiento consiste en eso, en bajarse al barro, en pelear, digamos, la pelea táctica y en tratar de ir conquistando derechos día a día, ¿no? Los cañones del sistema tradicionalmente han sido militares y banqueros, ahora son jueces y medios de comunicación. Sí, desde luego, y eso yo creo que además va a ir increciendo, ¿no? O sea, cada vez más está claro que la comunicación es un arma muy poderosa, ¿no? Y que, bueno, pues que determinados poderosos de este país, entendiendo esta realidad, están dispuestos a asumir pérdidas, están dispuestos a que gran parte de su dinero se vaya precisamente en pagar esa herramienta, ese arma tan poderosa que se llama medios de comunicación, no porque saquen ningún tipo de beneficio pecuniario, sino porque hoy en día en este país, si eres poderoso y quieres que se te respete y hacerte respetar, tienes que tener tu medio para disparar, ¿no? Tengo la sensación de que los tribunales supremos
no pueden romper de alguna manera el Estado de Derecho, pero muchas instancias por debajo de los tribunales supremos, incluido en el caso de España el Consejo General del Poder Judicial, se permiten darle patadas, ¿no?, a la ley sin ningún tipo de pudor. Bueno, es que lo del el Consejo General del Poder Judicial y en general el estado de la justicia en España es lamentable, ¿no? Entonces, cuando desde nuestra formación política denunciamos que la justicia no está actuando de una manera, vamos a decir, normalizada, ordinaria, en una democracia, pues encima lo que recibimos son críticas de todo tipo, ¿no? En vez de afrontar el problema real que tenemos, ¿no?, falta de criterios democráticos y de principios democráticos, pues hay muchos que se empeñan en señalar al mensajero. Bueno, pues qué pena, ¿no? Por eso vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir señalando a quienes son responsables de esta situación, ¿no? Seguramente en los años 30 uno de los errores fue el desencuentro entre las diferentes izquierdas. Tengo la sensación de que el Partido Socialista permitió que golpeasen a Pablo Iglesias sin ningún tipo de pudor. Ahora que no está Pablo Iglesias, van a empezar a golpear a Sánchez y la siguiente pieza a batir es él. Claro, ahora se van a dar cuenta de por dónde vienen los tiros, ¿no? No quiero decir con esto que el presidente Sánchez no hubiera tenido críticas, que sí las ha tenido, es evidente, pero ahora se va a enterar de lo que vale un peine, como me decía mi padre, ¿no?, cuando utilizaba yo peines para estas cosas, ¿no? Es decir, una vez que ya no hay parapeto, una vez que ya no hay el monigote habitual que ha tenido el gobierno para golpear, que era Iglesias, pues ahora digamos que el sector socialista del gobierno pues se va a ver sometido, estoy seguro, a una cantidad de críticas inmensa, ¿no? Igual que vamos a ver ahora de repente cómo la crítica se dispara contra Yolanda Díaz por el solo hecho de que asume un determinado rol, no porque haya cambiado de persona, ni de personalidad, ni de nada, sino sencillamente porque ahora se coloca, digamos, en la diana de esos poderosos, precisamente porque, digamos, está encabezando ella desde el gobierno uno de los sectores que lo conforman, ¿no? Por lo tanto, vamos, no van a tardar ni 2 segundos, ¿no? Igual que con Yone Belarra, igual que con otros compañeros y compañeras que, en la medida en que den un paso al frente para asumir responsabilidades, se verán sometidos, digamos, a una crítica como ningún otro partido ni personalidad tiene en este país, ¿no? Ahí lo supongo honesto sería que nos defendiéramos entre nosotros, pero tengo la sensación de que al tratar mejor los medios de comunicación a algunos grupos de la izquierda que a otros, los que se ven favorecidos prefieren callar, que sigan los ataques a las otras fuerzas porque piensan que así se benefician. Y no tengo claro que eso sea correcto. Yo lo que estoy seguro, Juan Carlos, es que de ahí no pesca ninguna otra izquierda. O sea, quiero decir que cuando nos cascan en general, ahí lo que pierde es el frente en su conjunto, el bloque en su conjunto, ¿no? Me parece que esa visión cortoplacista o algo miope, ¿no?, de pensar que si le va mal al de mi lado me irá bien a mí, bueno, pues yo creo que si algo nos ha demostrado de la historia de España del último siglo es que eso no funciona así. Claro, las elecciones de Madrid, el atacar a Pablo Iglesias a lo mejor ha beneficiado a una fuerza política como Más Madrid, pero al final quien ha ganado ha sido la derecha. Exactamente, o sea, al final hemos perdido todos, ¿no? O sea, hombre, pues sí, el día después de las elecciones, pues cada uno hacía una valoración táctica, ¿no?, un poquito, ¿no?, añadiendo algún matiz que otro, pero vamos, el resultado, la lectura global de todos es que el fracaso fue estrepitoso, ¿no?, al margen de todo lo demás, ¿no? Chema, después de un ascenso vertiginoso y de victoria tras victoria, ¿no?, sobre todo de ruptura del régimen del 78 por parte de Podemos, la renuncia de Pablo Iglesias ha sido un mazazo para las bases de Podemos, ¿no?, que han tenido que asumir que el poder a veces también te derrota. Claro, bueno, yo creo que eso Pablo siempre lo supo, ¿no? Él sabía cuando inició este recorrido, primero, que esto en algún momento terminaría, porque es verdad que el proceso, digamos, era un proceso muy quemante desde el comienzo, con lo cual yo creo que él siempre lo tuvo claro. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de dar la pelea, ¿no? Siempre hemos dicho que nos vamos a tener que levantar muchas veces antes de proclamar victoria. Bueno, pues nos volvemos a levantar, ¿no? En eso sí tenemos una larga y dilatada experiencia. En muchos lugares de España ya se había empezado a articular el modelo organizativo salido de lo que se llamó Vista Alegre 2. Y no parece que toque ningún cambio al respecto, puesto que estaba funcionando, al parecer, positivamente. ¿Ha avanzado Podemos en la asignatura pendiente del partido?
Bueno, yo creo que este último año sí se han hecho avances importantes, ¿no? En lo que es consolidar la estructura orgánica y demás. Y yo ahí quiero nombrar y felicitar expresamente a Alberto Rodríguez y a Ana Marcello, que creo que han hecho un trabajo muy encomiable, ¿no? En estos últimos meses para tratar de darle un poquito más de consistencia al partido, de que las bases tengan sus mecanismos de interacción, digamos, para que tengamos un partido más vivo. Y yo, francamente, estoy moderadamente satisfecho con ese avance, ¿no? Por eso creo que el proceso asambleario que enfrentamos ahora está llamado a ser la asamblea más ideológica de todas las que hemos tenido. Aquí ya no se trata de poner en discusión, tanto poner en discusión métodos organizativos y demás, puesto que eso ya quedó resuelto hace menos de un año, pero como digo, ahora tenemos el gran debate que afrontar, y ese es un debate ideológico de máxima potencia, sobre todo porque estamos viendo que el ciclo histórico termina y no es el del 15M solo el que está terminando ahora, es el ciclo del neoliberalismo que empezó en el 73, ¿no? Ahora entramos en esas cuestiones. ¿Los círculos tú crees que están ganando un poquito más de prestancia y preeminencia respecto a lo que ha sido estos últimos 7 años? Yo creo que sí, o sea, yo sí he sentido los círculos actualmente, tal y como están diseñados, como una herramienta útil para, digamos, canalizar la energía política que manifiesta la gente, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Las organizaciones están vivas no por lo que digan las direcciones, sino por lo que hagan sus componentes, ¿no? Y por lo tanto la manera de dar vida a los círculos es hacer círculos y hacer vida de círculo, ¿no? No hay otro secreto. La cuarta asamblea se ha convocado con cierta rapidez, es decir, desde la dimisión de Pablo Iglesias hasta la nueva asamblea transcurre poco tiempo. ¿Por qué esa vertiginosidad? Juan Carlos, yo creo que es importante dar certezas y darlas con cierta celeridad. No nos podemos mantener en un gris permanente, ¿no? Y creo que tenemos que afrontar el desafío de frente, de cara, y afrontarlo bueno, pues con la velocidad que corresponda. Desde luego, yo sí que creo que hay mucho adversario nuestro que está deseando que el proceso se alargue para hincar el colmillo y sencillamente pues no les vamos a dar esa oportunidad. Tengo la sensación de que con Unidas Podemos, y más en concreto con Podemos, funciona eso de hagas lo que hagas, te equivocarás, ¿no? Seguro, seguro. Y por eso también nos da cierta independencia, ¿no? Y cierta garantía de que, en fin, frente a quienes respondemos es frente a nuestros inscritos y nuestros electores y nadie más, ¿no? Parece que la figura de Yone Belarra recibe muchos apoyos internos, ¿no? ¿Qué aporta una persona como Yone Belarra frente a la dirección de Pablo Iglesias? Mira, Yone ha demostrado, a mi entender, Yone ha demostrado en estos pocos años, primero una capacidad de aprendizaje vertiginosa, ¿no? Una mujer que tiene 33 años, 34, y pues casi se podría decir que su madurez política equivale a la de una persona de 50, ¿no? Con lo cual yo en principio destacaría, en primer lugar destacaría eso, ¿no? En segundo lugar destacaría sus habilidades negociadoras. Creo que, en fin, ya es sabido, pero para quien no lo sepa debe saber que en gran medida los acuerdos del 19 para conformar gobierno con el Partido Socialista estuvieron pilotados por Yone Belarra. Yo creo que los resultados, los buenos resultados que dieron esas negociaciones en gran medida son atribuibles a, como digo, ¿no? a esas características que digo que tiene Yone, ¿no? Y luego además Yone es psicóloga, es mujer, es joven, con lo cual, aparte de tener toda esa experiencia que te decía al principio, una experiencia muy rápidamente acumulada, además tiene estas otras características más propias, yo diría, de una organización más del siglo XXI, más moderna y tal, y que por lo tanto nos llaman a colocarnos a la vanguardia también nosotros mismos de esos cambios, ¿no? Yo creo que es importante que en España empecemos a tener referentes políticos como Yone Belarra que representan no ya un partido, sino las aspiraciones de millones de personas en el país. Vista Alegre 3 en mitad de la pandemia, sin poderse la gente encontrar, ver. Ahora esta vertiginosidad que tú planteas, ¿no? Para no dar herramientas, ¿no? A los que querrían que desapareciera Podemos, porque también implican urgencia. Sin embargo, tengo la sensación de que hay algunos asuntos que son muy relevantes y que reclaman discusiones en profundidad, ¿no? Y que la Asamblea tendrá que aquilatar muy bien, ¿no? Estas líneas. Déjame que te pregunte por algunas
Y resúmeme en una frase hacia dónde podrían ir post-COVID-19. Yo diría ahí relevancia de los servicios públicos y retorno del Estado. El ascenso de Vox. Cordón sanitario y antifascismo como memoria democrática. El giro del PP con el Ayuso hacia posiciones de extrema derecha. Tacticismo oportunista donde necesariamente perderán porque nunca nadie es mejor, o sea, nunca la copia es mejor que el original. La desaparición de Ciudadanos. Síntoma inequívoco de la derechización del bloque conservador en España. El apoyo mediático que se ha brindado a Más Madrid, que ha llevado incluso, supongo que para escándalo del Grupo Prisa, a que saquen en Madrid unos cuantos miles de votos más que el propio PSOE. Bueno, eso es también el problema que tienen muchas veces los medios, ¿no? Que disparan el cañón pero no saben con qué calibre, ¿no? Entonces, pues a veces se les pasa un poco de rosca, ¿no? Que es lo que parece que cualquier día que les ha pasado, ¿no? En este caso, ¿no? El giro que vemos en algunas políticas, en Europa lo hemos visto, ¿no? Por los fondos de reconstrucción, ¿cómo se lee eso? Yo diría que el nuevo periodo es claramente un periodo caracterizado por un giro a la izquierda. Y el primero que lo está abanderando no es precisamente un marxista-leninista de toda la vida, sino que es el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Un caballo de batalla en el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos ha sido el feminismo. Y si algo se refuerza con estos cambios que vemos en Podemos es precisamente los feminismos. Claro, o sea, siempre habíamos, desde el principio, ¿no? Habíamos hablado de la necesidad de feminizar la política y, bueno, y del dicho al hecho, ¿no? Hay que aplicárselo y, bueno, yo creo que también, en fin, fue otro de los motivos que yo creo que animó a Pablo Iglesias a dar ese paso lateral, ¿no? El permitir que, feminizando la Secretaría General, pues de alguna forma terminamos por regar, digamos, todo el campo, ¿no? ¿Por qué le ha molestado tanto al PSOE o a las feministas del PSOE que esté Irene Montero en el Ministerio de Igualdad? Yo siempre he pensado ahí, Juan Carlos, que es esa concepción tan patrimonialista que a veces tenemos en nuestro país, ¿no? Esa idea de el escatergoris es mío, ¿no? Y si no me lo llevo, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo del feminismo vinculado al PSOE ha tenido un papel muy importante en la historia de España, ¿no? En la historia reciente de España. Yo creo que sería injusto que no se lo reconociéramos, ¿no? Pero de la misma forma, sí que te digo que lo que no podemos llegar ahora es a estas alturas del siglo XXI con estos celos infantiles, ¿no? del escatergoris es mío, ¿no? Yo creo que ese feminismo vinculado al Partido Socialista haría bien en abrirse y en darse cuenta de que el panorama feminista pues, se ha ido poblando de nuevos agentes, nuevos actores, nuevas actrices, y que eso le da una cierta pluralidad al espacio, que no siempre casa bien, digamos, con un pensamiento más dogmático, pero que es bueno para el avance del feminismo en el mundo, ¿no? Yo veo con preocupación que hay un auge de un ecologismo de derechas en Europa, ¿no? Y que incluso en algunos casos puede derivar en un ecofascismo, es decir, sobre la base de la defensa del medio ambiente desde una perspectiva de privilegios, no sé, atacar un país o tomar decisiones ajenas, ¿no? a la democracia. Unidas Podemos lleva en sus listas a Juancho López Uralde, ¿no? El fundador de Equo. Iniciativa per Catalunya, los Verds está en Comú Podem y están vinculados, ¿no? al Grupo Verde Europeo. ¿Qué papel tiene que desempeñar el ecologismo en esta nueva fase de Podemos? Yo creo que el ecologismo tiene un papel clave, Juan Carlos, precisamente para articular todo lo que es el programa económico de transformación, ¿no? Y precisamente para evitar esos riesgos que tú indicabas. Es decir, ahora mismo un ecologismo vacío de una lectura social, de cómo tiene que operar el ecologismo de cara a un futuro, puede llevarnos efectivamente a derroteros bastante conservadores, por no decir hasta ultras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nuestro papel, también como espacio político, consiste en eso, ¿no? En que el ecologismo en España no pierda la vertiente social que ha tenido tradicionalmente y que yo creo que ha hecho del ecologismo español precisamente un ecologismo progresista, ¿no? Y en línea con
digamos, los movimientos de vanguardia dentro de Europa, ¿no? ¿Cuáles deben ser las relaciones de Podemos con otros partidos del ámbito progresista español? Mira, yo ahí me iría al viejo maestro, ¿no? Programa, 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 ¿no? Es decir, negociemos políticamente no sobre las identidades, no sobre las historias y las mochilas, sino sobre los contenidos programáticos concretos, ¿no? Eso yo creo que sería la aproximación, por lo menos más honesta, que creo que deberíamos tener entre las izquierdas, ¿no? Porque, oye, si estamos de acuerdo en poner en marcha determinadas políticas públicas, para mí eso es todo lo que necesito para empezar a cambiar mi país, ¿no? Se habla mucho de unidad, 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 pero luego en la práctica hemos visto incluso a algunos sectores de Izquierda Unida reacios. Sí, bueno, pero o sea, siempre va a haber gente, ¿no?, que se pueda oponer a esa idea. Lo que pasa es que yo creo que la bandera de la unidad en la izquierda ha tenido un peso simbólico siempre tan fuerte, ¿no? El cierre del manifiesto comunista, ¿no? Proletarios de todos los países unidos. Esa lección sigue siendo válida en el siglo XXI y lo seguirá siendo en el siglo XXV, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es desde, o sea, cuando yo veo a algunos personajes que desde la izquierda reclaman, ¿no?, una especie de pedestal, ¿no?, desde donde impartir cátedra y desde donde criticar a otras izquierdas, bueno, yo creo que puede tener un valor académico importante, pero en términos de utilidad política, cero pelotero, ¿no? O sea, hace falta unidad en torno a la acción y en torno al programa, ¿no? En ese bloque histórico nuevo, que supera el bloque histórico conservador, elitista, que viene desde Cánovas del Castillo, ¿ayuda a que Yone Belarra sea Navarra y que se salga un poco de esta reflexión constante en torno a un Madrid que está cansando al conjunto de España? Desde luego, ¿no? Yo creo que hacía falta salir ¿no?, de Madrid, y esa es una de las primeras condiciones que yo creo que se han cumplido con el nombramiento de Yone, pero luego además la navarridad de Yone, si se puede decir así, aporta otras cosas que a mí me parecen particularmente interesantes, ¿no? Piensa que Navarra nadie duda de que existe un pueblo navarro, ¿no? Pero tampoco nadie duda del compromiso del pueblo navarro con el proyecto español, ¿no? Y esa es una lección que me gustaría poder declinar en términos progresistas en los próximos años, ¿no? Que eso que hemos llamado durante tanto tiempo la plurinacionalidad, realmente lo empecemos a articular ¿no?, para generar o construir ese bloque de dirección de Estado que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? La presión mediática contra Podemos no ha acabado con la salida de Pablo Iglesias. Y en la medida en que hagamos nuestras labores bien, esa presión será mayor, ¿no? Esto es Hemos así. visto ya que han empezado a disparar a Yolanda Díaz, van a intentar meter toda la cizaña posible. Claro, y en cierta medida yo te digo, Juan Carlos, que bienvenido sea, digamos, lo malo conocido. ¿Por qué digo esto? Porque, en fin, si yo mañana me levanto por la mañana y empiezo a ver en los medios que dejamos de ser el coco y empezamos a ser las buenas personas que ellos, ¿no?, que determinados medios nos quieren hacer, ese día será cuando me preocupe realmente. En tiempos del SPD de Willy Brandt funcionaba el gobierno, la fracción parlamentaria y el partido, ¿no? ¿Tú crees que si finalmente es la candidata Yolanda Díaz, puede haber una buena relación con el partido? Yo creo que debe haberla, ¿no? No solo puede, sino que debe haberla, ¿no? Hay que fomentarla, precisamente en esa diferenciación de espacios que tú decías, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos claro que uno de los objetivos prioritarios que tenemos de aquí a 2 años, Juan Carlos, es generar todas las condiciones posibles para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del gobierno de este país. Yo confío además que el hecho de que sean mujeres, ¿no?, las que estén con la máxima responsabilidad, tanto sea en el gobierno como en el partido, ¿no?, y espero que también en la fracción parlamentaria eso ayude, ¿no?, un diálogo que cuando estamos los hombres no parece tan sencillo. Nos vamos, Chema. ¿Los apoyos a otros partidos de la izquierda tienen que ver con que el sistema entiende que les molestan menos? Seguramente, y porque tiene que ver con esa idea, ¿no?, de sembrar cizaña, ¿no? Es decir, mantén a tus oponentes divididos, ¿no?, y enfrascados entre ellos,
porque eso permite a los poderosos pues, operar libremente. Pero ahora que Biden o el líder nuevo del SPD parece que le han pedido prestado el programa Podemos, ¿no?, de impuestos a los ricos, liberalización de las patentes, reindustrialización. Bueno, vamos a ver, o sea, si uno piensa con cierta ingenuidad, terminaría por pensar que estas nuevas declaraciones de Biden van a legitimar lo que hemos venido diciendo históricamente todo este tiempo. Pero no soy tan optimista, Juan Carlos. Creo que, pese a que nosotros hemos venido defendiendo esas posturas mucho tiempo y mucho antes, pues que ahora algunos se hayan caído del guindo y estén descubriendo las necesidades de implementar esa política, no quiere decir que nos vayan a dar la razón, ¿no? En fin. Chema Guijarro, secretario general del Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común. Chema, antes de que te vayas, he visto una foto de un joven parando una tanqueta, claro, que si hubiera sido en China, como en Tiananmen o en Rusia, pero como es en Colombia parece que no le interesa a nadie una mierda. Lo que está ocurriendo en Colombia es gravísimo, es gravísimo. El presidente Duque está violando derechos humanos a manos llenas y la comunidad internacional está en un vergonzoso silencio. La verdad es que es lamentable. Si fuera en Venezuela, en Rusia, en China, bueno, ya estarían todas las portadas, la Naciones Asamblea Unidas de Naciones protestando. Unidas se habría convocado ya 20 veces, no, pero es Colombia, es un presidente amigo de sus amigos, ¿no? Y nadie quiere señalar las auténticas barbaridades criminales que está cometiendo. Chema, un fuerte abrazo, suerte en la Asamblea de Podemos, que creo que se cambió este país y creo que hay que seguir cambiándolo porque queda mucho. Queda mucho por delante y no nos vamos a parar. Un abrazo. Un abrazo. El trumpismo ha llegado a España para quedarse. Todos los días hay también atropellos y no por eso prohíbes los coches. You look at automobile accidents, which are far greater than any numbers we're talking about. That doesn't mean we're going to tell everybody no more driving of cars. Las comparaciones entre Trump e Isabel Díaz Ayuso van tanto desde su aplastante victoria electoral hasta el tipo de mensajes a veces casi calcados de ambos líderes. Tienen un mensaje claro, aunque esté vacío de contenido. Aparentemente dicen lo primero que se les pasa por la cabeza, sin que ello tenga una repercusión negativa en su electorado. Y acusan de todos los males a un enemigo superior, los medios en el caso de Trump y el gobierno socialcomunista de Sánchez en el caso de Ayuso. Pero, ¿cómo es posible que sus mensajes calen masivamente a pesar de sus políticas destinadas solo a los ricos? Una de las claves es algo que dijo Steve Bannon, el gurú estratégico de la ultraderecha que aupó a Trump a la Casa Blanca. Es llenarlo todo de mierda. Si los medios de comunicación masivos no paran de repetir bulos, informaciones sesgadas, mentiras a medias o directamente informaciones inventadas, ¿cómo es capaz de diferenciar el espectador qué es verdad y qué es mentira? ¿Cuánto tardarán esos mismos medios en encontrar supuestos escándalos contra Yolanda Díaz e Ione Belarra? Si conviertes la información en un pozo de barro donde es imposible distinguir la verdad del bulo, lo importante pasa a ser el mensaje que sea capaz de mover un sentimiento. Y en eso, tanto Trump como Ayuso han sido maestros a la hora de leer ese anhelo que tiene que ver más con las tripas que con la cabeza. Trump, en su momento, supo mover a la clase trabajadora blanca de fuera de las grandes ciudades que se veía abandonada por el discurso oficial. Ayuso, junto a su mano derecha Miguel Ángel Rodríguez, ha sabido utilizar el hartazgo y el profundo cansancio por culpa de la pandemia para elaborar un discurso en torno a la libertad, los bares y las cañas, que ha logrado calar en los barrios de la capital. Mientras, la izquierda no ha sabido canalizar sus mensajes, presos del lema de Ayuso comunismo o libertad, y el voto de castigo se lo han llevado ellos. Cabe recordar que el gobierno de coalición, el más progresista de la historia, aún no ha derogado la reforma laboral ni la ley Mordaza. Se sigue sin regular el precio de los alquileres y medidas como poner peajes en todas las carreteras tampoco ayudan. Ayuso, en definitiva, ha encontrado un estilo único en España, pero bien conocido internacionalmente. La buena noticia es que 4 años después Trump perdió las elecciones, pero fueron 4 años de trabajo continuo barrio a barrio, pueblo a pueblo. Le toca a la izquierda de nuestro país reagruparse y bajar a la calle. Toca crear un relato ilusionante, cimentado en la realidad material, pero que sea capaz de remover las tripas.
toca ir a los barrios cada día del año y no solo ir una vez cada 4 años cuando llegan las elecciones. Seguimos. Como le ocurre a todas las cosas que nos hacen mejores, las secuestran algunos con siniestras razones. En la noche más negra, una luz al final nos anuncia que fuera acostumbra a estar de una sola manera, se pronuncia su nombre, libertad. Víctor Manuel lo cantaba así. En el documental La Isla de las Flores se pusieron un poquito más estupendos. Se decía que libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. La libertad consiste en que obviamente vivimos en sociedad, hay un marco en el que nos tenemos que mover y la libertad no consiste en infringir las normas. Para el Partido Popular la libertad es lo que a la Coca-Cola la chispa de la vida, un eslogan. Para el Partido Popular la libertad es lo que a la Coca-Cola la chispa de la vida, un eslogan medio vacío. Este domingo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, nos dejaba una pista más de lo que en realidad significa para ellos. Porque a Madrid se viene a vivir a la madrileña, y a la madrileña es una forma muy característica de vivir. Hacer un botellón ahora ya no es libertad. Acudir a la sede del PP a celebrar la victoria de Isabel Díaz Ayuso el pasado 4 de mayo, eso sí es libertad. Claro, luego no es extraño que cuando vaya la policía a disolver un botellón, le reciban a botellazos y gritando Ayuso, Ayuso. En fin, que unas aglomeraciones están mejor que otras, y no es lo mismo en elecciones que el día después. Hombre, gilipollas ya sabemos que no somos, pero que nos tratan como gilipollas. Lo del Partido Popular es cinismo en estado puro. El martes defendiendo una cosa y el domingo la contraria. ¿Pero en qué quedamos? ¿Pero qué más da? ¿Quién ha generado esta absoluta irresponsabilidad? ¿Quién jaleaba a los turistas de borrachera en pleno confinamiento? ¿Quién decía que el estado de alarma era un secuestro? ¿Quién animaba a vivir a la madrileña? Pues eso, recibe luego a la policía a botellazos y gritando Ayuso, Ayuso. ¿Cómo podríamos definir a un partido político que vota en contra del estado de alarma y luego dice que sin estado de alarma todo va a ser un caos? Siendo indulgentes podríamos llamarles incoherentes o hipócritas, ojo, siendo muy benévolos. Fin del estado de alarma, bienvenidos al caos de Sánchez. Hay que ser cara dura, hipócrita, sinvergüenza o mala gente. ¿Hace falta recordar al Partido Popular lo que decían del estado de alarma antes del pasado sábado? Pues va a hacer falta. Junio 2020, el PP confirma su no a la sexta prórroga del estado de alarma y mete presión a Ciudadanos. Octubre de 2020, Casado pide que el estado de alarma no se alargue más de 8 semanas. Octubre de 2020, Casado dice que el estado de alarma es un atropello legal. ¿Algún medio de comunicación se escandalizó al ver estas imágenes frente a la sede del PP hace 6 días? ¿Por qué esa doble vara de medir? Pues muy sencillo, porque dimitido Pablo Iglesias, libertad vuelve a convertirse en esa peligrosa palabra proscrita en España durante casi 40 años. Un nombre que servía para odiar, encarcelar, torturar, señalar a los rojos o matarles. Por cierto, el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, era un defensor del asesinato y la tortura bajo el régimen de Franco de aquellos que escribían en las paredes libertad. Lógico que José Luis Martínez Almeida se escandalice. Libertad, pero no libertinaje. Libertad sí, pero dentro de un orden. El orden del Partido Popular. La verdad es que chirriaba que defendieran la libertad los que aprobaron la ley Mordaza. Que defiendan la Constitución igual los que están en contra de casi todo el título octavo, que va sobre las autonomías. Que defiendan a la Iglesia los que insultan al Papa Francisco, que defiendan la libertad de expresión los que encarcelan a tuiteros, raperos y titiriteros, que defiendan el derecho al trabajo los que encarcelan a sindicalistas. Tampoco es tan extraño, porque el PP es el partido de la bandera española y que más quiera a España. Y por cierto, pese a querer mucho a España y defender la bandera española, es el que tiene a más líderes políticos en la cárcel por robar a España. A otro perro con ese hueso. Hasta mañana, desobedientes.